Conocimiento, pero ¿en qué sentido? ¿Qué es el conocimiento? Bueno, conocimiento es como tal la facultad de conocer, es decir, de traer a la conciencia la realidad, de tal suerte que el sujeto que conoce entra con las cosas conocidas en la relación sujeto-objeto. Y conciencia, ¿en qué sentido? En el sentido de como una luz interior por la que vivimos en nuestra mente de forma intencional la realidad de lo que nos rodea y a nosotros mismos como sujetos de ella. Tomo estas definiciones de la revista filosófica Cuaderno de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Así que el conocimiento es una facultad de conocer, pero ¿y cómo conocemos nosotros exactamente? ¿O en qué consiste? ¿Qué es lo que implica el conocimiento? Bueno, implica la aprehensión de algunas cualidades esenciales de un objeto y el poderlas retener en la mente por medio de una representación o imagen. ¿Qué significa aprender? ¿No? Porque no es lo mismo aprender que aprehender con una H intercalada. La aprehensión es la captación de la forma de talente y la retención en la mente por medio de los conceptos precisamente es lo que nos permite a nosotros pasar de un conocimiento, todo esto nos permite pasar de un conocimiento sensible a un conocimiento metafísico, de un conocimiento material a un conocimiento inmaterial. Porque este es el modo en el que nosotros precisamente conocemos. Hay diferentes modos de conocer, dependiendo del tipo de categoría de vida a lo que uno pertenezca. Por ejemplo, hay una categoría con una carga ontológica de ente que existe pero que no es vivo, o sea, que no tiene animalidad, que no tiene vida, siendo que la animalidad precisamente es el principio de vida que puede tener un determinado ente. Recordando que la palabra ente también es el participio presente del verbo ser, básicamente significa lo que es, o sea, es aquello que está ejerciendo el acto de ser. Como por ejemplo, el amante es el ejercicio del acto de amar, ¿no? Por lo tanto, de una persona previa que precisamente puede amar, ¿no? Y es el amante. O también como el caminar es el ejercicio del acto de caminar. Y por lo tanto, aquí también tenemos un caminante. Y también luego tenemos al ente, que es precisamente, como decía, el ejercicio del acto de ser. Por lo tanto, el ente es aquello que es, o que está siendo, mejor dicho todavía. Así que todos los entes, o al menos de los entes ilemórficos, o sea, aquellos que están compuestos, que tienen una composición de materia y forma, encontramos que pues hay diferentes categorías, digamos, en cuanto a ontología y por lo tanto hay diferentes modos de ser, hay diferentes niveles de vida. Así que encontramos la categoría dentro de los entes vivos, dentro de los entes animados, la categoría más baja que es la del alma vegetativa. Por lo tanto, encontramos que las plantas están vivas. ¿Por qué? Porque tienen este principio que es inmanente en ellos, es un movimiento inmanente, un principio de vida, que hace que precisamente puedan moverse, que puedan reproducirse, que puedan asimilar nutrientes. Luego tenemos un segundo nivel, que es el de la vida sensible. Los animales sensibles, es decir, aquellos que conocen, que tienen estas características de las plantas, o sea, del alma vegetativa, pero que además se le añade también el modo de conocer por medio de unos sentidos, que son 9 sentidos en total, 5 sentidos externos y 4 sentidos internos. Los 5 externos, creo que son conocidos por todos: la vista, el olfato, el tacto, el gusto,
y el oído. Y luego tenemos también 4 sentidos internos, que son la memoria, la estimación, el sentido común y la imaginación. Así que estos son los diferentes sentidos que tienen digamos, el alma o la animalidad sensible. Luego llegamos a nuestra animalidad, que añade algo más a lo que ya es el alma vegetativa y el alma sensible, que es también la racionalidad. Por medio de la racionalidad, nosotros podemos precisamente conocer de un modo superior todas las cosas y además tenemos también conciencia de nosotros mismos, entendiendo de nuevo más o menos conciencia según la definición que estaba leyendo antes. Para empezar, ¿qué significa racionalidad o racional? Hace referencia precisamente a esta capacidad que uno tiene de autorreflexión, de poder reflexionar sobre sí mismo y sobre el resto de las cosas. Entonces nosotros decimos en filosofía que seguimos un principio muy importante del latín agere sequitur esse, es decir, que el obrar le sigue al ser. Quiere decir que nosotros vamos conociendo qué tipo de ontología tiene cada cosa según las operaciones que tiene el ente. Entendiendo aquí, cuando uso en este contexto la palabra cosa, no como objeto inerte, sino como cualquier, digamos, cosa que existe, como cualquier ente. ¿Ok? Entonces, no sé, este vaso puede ser una cosa y la planta que tengo afuera en la ventana también es una cosa, yo como persona soy una cosa, entonces entendiendo cosa en este sentido amplio, ¿ok? Así que nadie piense que estamos hablando de, digamos, de nuevo, objetos inertes o que se está queriendo insultar a nadie. Así que según la operación de la cosa en sí, es que uno pues, puede llegar a una determinada conclusión. Y nosotros encontramos que, por ejemplo, las plantas no tienen un modo de conocer, por lo tanto, su alma es vegetativa. Encontramos que los animales tienen un modo de conocer en virtud de la sensibilidad, pero ahí se acaba la cosa. Ellos conocen la apariencia de las cosas, pero no son capaces de ir más allá de la apariencia de la cosa, o sea, de su materialidad, de la materia que constituye lo que están viendo, lo que están tocando, ¿no? O sea, lo que están conociendo de nuevo por medio de sus sentidos. Tampoco los animales tienen capacidad de autorreflexión, no son capaces de, por ejemplo, no tienen conducta, por lo tanto no son capaces de decir, bueno, esto que he estado haciendo hasta este momento de esta cosa, voy a dejar de hacerlo de este modo y voy a empezar a hacerlo de otra manera. No, sino que encontramos que ellos simplemente actúan u operan en función de unos instintos que tienen y nada más. Y que son, por cierto, siempre los mismos relativos, evidentemente, al tipo de naturaleza de cada uno, ¿no? O sea, la especie de cada animal. Mientras que, en cambio, los seres humanos encontramos algo que va más allá. Por eso que decía, se habla de animalidad racional. De nuevo, entendiendo racional como capacidad de poder reflexionar o autorreflexionar, ¿no? Sobre sí mismo. Y lo que constituye la racionalidad que nosotros tenemos como seres humanos son dos atributos o dos facultades en particular. La primera, el intelecto, y la segunda, la voluntad, siendo que el intelecto se orienta siempre a la verdad y la voluntad, en cambio, se orienta siempre al bien. Pero bueno, ahora, hoy no vamos a hablar de la segunda, de esta segunda facultad, sino solamente de la primera, en cuanto precisamente atañe a lo que es el poder conocer las cosas de un modo racional. ¿Qué implica así el conocer las cosas de un modo racional? Primero, es necesario poder
conocer las cosas por medio de nuestra sensibilidad para que después de este conocimiento sensible podamos aprender, o sea, captar, como decía antes, la forma de esta cosa y poderla así retener en nuestra mente por medio de unas, digamos, imágenes que o representaciones que terminan siendo el concepto que nosotros retenemos en el intelecto. ¿Y qué es la forma en particular? Bueno, como decía antes, para todos los entes ilemórficos, todos estos están compuestos de diferentes cosas, de diferentes partes. Por ejemplo, una bicicleta está compuesta de diferentes partes, es decir, a nivel material, para poderlo entender. Las ruedas, el manubrio, los frenos, etc. Análogamente, también los entes, entendiendo de nuevo, recordando ente, lo que se especificaba al inicio que significa esta palabra, también tienen una composición. Composiciones de diferentes cosas, entre las cuales encontramos sustancia y accidente, acto y potencia, y entre las cuales también encontramos materia y forma. De tal modo que la materia es precisamente esa parte que física, como tal, de la cosa, del ente en cuestión, es esa cosa que es esa parte que es de la esencia de la cosa, que precisamente es conocible por medio de los sentidos. Por lo tanto, que yo lo puedo ver con los ojos, o lo puedo escuchar con el oído, o lo puedo experimentar con el tacto, o el gusto, o el olfato, o lo puedo recordar, lo puedo imaginar, etc. Pero no es la única parte, porque como decíamos, como decía antes, también tienen otro elemento que lo compone, que es el de la forma. ¿Y qué es la forma? La forma es precisamente aquello que configura la cosa, que lo determina para que sea de un modo y no de otro. Y para que se pueda decir que la esencia de ese existente, o sea, de ese ente que está ejerciendo, por lo tanto, el acto de ser, sea eso y no otro, o sea, lo que limita su acto de ser, y que sea, por ejemplo, un vaso y no esto un auto, es precisamente la forma, esta configuración, lo que le permite estar configurado, determinada de esta manera. Retomando el ejemplo de la bicicleta de antes, supongamos que yo hiciera pedazos la bicicleta, o sea, que la desmontara, y que pusiera todos los componentes, todos los elementos en una bolsa y que luego les entregara a ustedes esta bolsa y que les dijera, aquí está la bicicleta, tómenla, úsenla, si quieren se suben, la usan, pedalean, y si no quieren, no, la dejan ahí en una esquina. ¿Qué dirían ustedes? ¿Esta es una bicicleta? No, no. Estas son las partes que componen la bicicleta, pero no es la bicicleta como tal. Para que alguien pueda realmente esperar tener una bicicleta y poder usarla, esta bicicleta, estas partes tienen que estar montadas. En ese momento será cuando diremos, ¿sí?, que precisamente es, bueno, gracias por la bicicleta que me has dado. Porque las partes, si no están configuradas de una determinada manera, entonces ya no se puede hablar de una esencia como tal, porque la esencia es precisamente la unión de estas dos partes, a saber, materia y forma. Así que lo que nosotros hacemos es, por medio del intelecto, captar, aprender la forma y retenerla en nuestra mente. Así que la forma es esa configuración
de la materia y que nosotros somos capaces de entenderla y retenerla en nuestra mente. De tal manera que así podemos hablar de una bicicleta, podemos usar la palabra bicicleta y pensar en una bicicleta, siendo que con toda probabilidad cada uno estará en este momento pensando en un tipo de bicicleta y otra persona en otro tipo de bicicleta. Pero el concepto de bicicleta, al fin y al cabo, sigue siendo el mismo. Todos sabemos en qué consiste esta cosa que llamamos bicicleta en la que estamos pensando. O si yo les dijera, piensen ahora en un vaso. Uno podría pensar en un tipo de vaso como por ejemplo este, y otro podría pensar en un tipo de vaso diferente, pero un vaso al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque también el vaso tiene precisamente una configuración, algo que le permite, que le consiente ser vaso y no, por ejemplo, taza o jarra o celular o computadora o lo que fuera. Así que hay que tener en cuenta que nosotros, por medio del intelecto, de nuevo, conocemos, por medio de nuestra parte sensible, conocemos la materia y por medio del intelecto, en cambio, nosotros conocemos justamente la forma de tal materia. Un saludo a mi hermana Laura Hernández, que está siempre aquí con nosotros, siempre me está acompañando, y también, como decía antes, a todos los que verán al final este programa en diferido. De tal manera que este es el conocimiento que a nosotros nos permite pasar de lo material a lo inmaterial, de lo físico a lo metafísico. Palabra metafísica que justamente significa, viene también del griego, una composición de dos palabras, meta y physis. Meta, que significa más allá, física, que significa naturaleza, o sea, más allá de la naturaleza. Entendiendo por naturaleza precisamente la materialidad de las cosas. Así que este es el tipo de conocimiento que nosotros podemos adquirir y que nosotros retenemos en nuestra mente. Ahora, si quisiéramos dar una definición, digamos, sencilla de la palabra filosofía, porque hemos dicho que la filosofía, en virtud de su etimología, significa amor por la sabiduría, entendiendo por sabiduría un tipo de conocimiento, o sea, un saber. Y el saber, evidentemente, tiene que ser real y tiene que estar justificado. No se puede hablar de conocimiento sin poder también proporcionar una justificación del tal. Perdón, siendo que el conocimiento siempre es la composición de tres elementos en particular, a saber, la creencia, luego una creencia que tiene que ser verdadera y luego una justificación de la misma. Porque hay una diferencia entre creencia y creencia verdadera. ¿Qué es una creencia? Bueno, teniendo aquí creencia, aquella idea que se tiene por cierta, que se tiene por verdadera, como cosa que existe, digamos, en la realidad. Así que puede haber como decía, una distinción, una diferencia. Por ejemplo, yo podría creer que el Sol es en realidad un dios o un semidios, sin necesariamente esta ser una creencia verdadera. Por lo tanto, yo debo tener una creencia, esta tiene que ser verdadera y luego tengo que poder justificar también el modo en el que llegué a tal conclusión, es decir, a la conclusión de que tal creencia es verdadera y no una creencia, una mera creencia nada más. Porque uno podría llegar efectivamente a la conclusión de que esta creencia es verdadera, pero, como dirían antiguamente, en particular los medievales, por accidents, o sea, por accidente, en el sentido de que no lo hago intencionalmente y no soy capaz luego tampoco de poder de decir de qué manera llegué a tal conclusión. Simplemente llegué aquí de modo totalmente privo de intención. Ha sido un accidente.
Así que en ese caso no estaríamos hablando de conocimiento como tal. Mientras que en cambio, cuando somos capaces de justificar tal creencia y la veracidad de la misma, en particular, aquí es cuando estamos hablando del conocimiento de verdad. Conocimiento aquí, por lo tanto, entendido como, antiguamente lo decían los griegos, como episteme, diferenciándolo de la doxa, entendiendo por doxa opinión o creencia. Pero aquí hay que tener cuidado con el modo en el que se entiende la palabra doxa, porque de nuevo, a veces usamos el término opinión, traducción de la palabra doxa, opinión como sinónimo de la palabra creencia, sin ser pero necesariamente lo mismo. O sea que dependiendo del contexto, pueden ser sinónimos o no, porque si por opinión entendemos, digamos, un estado de la mente en el que sostenemos una idea o tenemos una idea, pero sin ser capaces de dar ningún tipo de garantía de la misma, sin tener ningún tipo de seguridad de que efectivamente sea verdadera o no, entonces, pues estamos hablando, en este caso, de opinión y podríamos referirnos a la misma también como creencia, pero sería diferente, por ejemplo, de la creencia verdadera, que en cambio si somos capaces de justificar, lo cual pasaría de nuevo a ser episteme, particular, episteme hace referencia a ese tipo de conocimiento científico, entendiendo aquí por científico no el modo en el que hoy en día comúnmente se entiende la palabra ciencia, o sea, como un tipo de, digamos, de conocimiento por medio del que a través del, digamos, por la vía empírica podemos conocer la realidad. Donde, por ejemplo, entonces tenemos, no sé, la biología, la química, la física, etc. No es científico, no es ciencia en ese sentido, sino que es en su sentido más amplio de la palabra ciencia, que literalmente la palabra ciencia significa conocimiento. Por lo tanto, el episteme es precisamente un tipo de conocimiento científico, pero de nuevo, entendiendo por científico este tipo de conocimiento amplio, ¿ok? No solamente restringido al estudio de la materia y nada más. Perdón. Así que hay que tener en cuenta todas estas cosas, porque es, por lo tanto, la filosofía, amor por la sabiduría en el sentido de conocimiento, pero en este sentido específico de conocimiento, o sea, de nuevo, como una creencia verdadera y justificada. Por lo tanto, un tipo de conocimiento elevado que intenta perfeccionar al ente, a nosotros en particular, a lo que somos nosotros, los seres racionales, nos perfecciona a nosotros. Y si quisiéramos dar, por lo tanto, una definición, digamos, sencilla de la palabra filosofía, podríamos decir que se trata de un ejercicio profundo del pensamiento que por medio del razonamiento nos lleva a determinadas conclusiones o llegamos a determinadas conclusiones. Esto, digamos que sencillamente dicho, sería la filosofía. Muchas gracias por haber tenido la bondad de quedarse a escuchar el tema de este vídeo hasta el final. Si es de su agrado y lo quieren, pueden apoyar este apostolado dejando su me gusta y difundiendo esta transmisión en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y demás plataformas, e incluso por medio de una donación libre por PayPal. El link se encuentra en la descripción de este vídeo. Muchas gracias desde ya. Un saludo y hasta pronto.